Hola, soy José. Continuando con nuestro estudio, ahora le toca el turno de los inyectores de combustible. Vamos a ver su funcionamiento, anomalías y limpieza. Función. Los inyectores son los encargados de pulverizar el combustible antes de las válvulas de admisión del motor, para que se mezcle con el aire, produciendo la combinación que resultará en la combustión. Estructura interna. Tal como nos muestra la imagen, su estructura interna es la siguiente. En 1 podemos apreciar el filtro, que es un filtro tamiz. En 2, el devanado magnético, o sea, la bobina. 3, inducido magnético. 4, aguja del inyector. 5, la conexión eléctrica. Funcionamiento. La figura A muestra la estructura del inyector. Puede observarse que está formada por un cuerpo en cuyo interior se desplaza la aguja que se halla fuertemente presionada contra el cono de salida mediante la acción del muelle. Cuando el inyector recibe corriente, la bobina hace desplazar la aguja y abre el orificio de salida. El desplazamiento de la aguja es de tan solo 0,1 milímetro, figura B. La inyección de combustible debe producirse en un ángulo tal que las paredes del colector de admisión no se mojen y evitar así pérdidas por condensación. El ángulo de inyección difiere de motor a motor, como también la cantidad de orificios de la válvula. Figura C. Esquema eléctrico. El inyector, a partir del contacto, está conectado en uno de sus dos terminales a la tensión de la batería, 12 volts, y expuesto a una presión constante de combustible, 2,8 bar, los sistemas multipunto, y 1 bar, los monopuntos. En estas situaciones, el inyector permanece cerrado. El circuito es cerrado cuando el módulo de inyección lo acciona con negativo, tal como lo podemos apreciar en la figura. Clasificación por su válvula obturadora. El principio de funcionamiento es el mismo en todos los inyectores electromagnéticos, pero existen 3 tipos diferentes de válvulas obturadoras que permiten el paso de combustible y su atomización. Inyector con válvula de aguja, inyector con válvula de disco, inyector con válvula de bola. Inyector con válvula de aguja. Es uno de los más utilizados porque ha demostrado tener mayor eficiencia que los otros tipos de inyectores con válvulas obturadoras diferentes. Una aguja afilada calza sobre su asiento, obturando el paso del combustible, y cuando se energiza la bobina del inyector se retira la aguja, permitiendo que el combustible se pulverice. Son menos propensos a taparse. Figura izquierda superior. Inyector con válvula de disco. En la imagen inferior izquierda se representa este tipo de inyector. La aguja se sustituye por un disco plano y una placa con pequeñas perforaciones. Estos trabajan muy bien con un buen cono de pulverización, pero son más propensos a que se tapen los agujeros por depósitos de barniz proveniente del combustible. Inyector con válvula tipo bola. Estos utilizan una bolilla y un alojamiento hembra como válvula y pulverizador. Tienen una atomización excelente y un cono de pulverización ancho, pero son propensos a taparse con depósitos de barniz provenientes del combustible, imagen de la derecha. Clasificación por conector eléctrico. En la imagen tenemos distintos tipos de conectores eléctricos. Tiempo de inyección. Se denomina tiempo de inyección TI o ciclo útil al tiempo que permanece abierto el inyector. Se mide en milisegundos o porcentaje. Inyector abierto 1 milisegundo, tiempo de inyección TI 0,001 segundo. Cuando el módulo necesita abrir el inyector, lo excita con negativo durante un tiempo limitado, tiempo de inyección, y lo cierra retirando el negativo. Clasificación por impedancia. La impedancia del inyector describe la resistencia eléctrica de la bobina del mismo. Estos se agrupan generalmente en 2 categorías: baja impedancia de 1,7 a 3 ohmios, alta impedancia de 10 a 16 ohmios. La mayoría de los fabricantes han utilizado ambos tipos de inyectores. Sin embargo, la tendencia actual es utilizar inyectores de alta impedancia en vehículos que actualmente se producen.
La ventaja de los inyectores de baja impedancia es que el tiempo de accionamiento es más corto. Estos inyectores de combustible generalmente son controlados mediante corriente. La ventaja de los inyectores de alta impedancia es el hecho de que se genera menos calor en los transistores de potencia que los comandan y no tienen necesidad de utilizar ninguna resistencia externa para limitar la corriente que circulan por ellos. Estos inyectores de combustible generalmente son controlados mediante voltaje. Curva característica del inyector. Como se ha expuesto anteriormente, existen dos circuitos que comandan al inyector. A continuación se muestra la curva característica voltaje-tiempo del inyector cuando está gobernado por voltaje y corriente respectivamente. Anomalías en los inyectores de combustible. A continuación estudiaremos las anomalías de los inyectores. Síntomas de un inyector de combustible averiado. Un inyector de combustible falla en una de varias maneras. Aquí va una lista básica. El inyector deja de inyectar gasolina. El inyector no inyecta suficiente gasolina porque está tupido. El inyector se enciende e inyecta gasolina tan pronto como se abre la llave por problemas eléctricos en el cableado. El inyector no atomiza la gasolina correctamente o gotea gasolina dentro del cilindro aún después de apagar la llave. Síntomas. Estos síntomas son difícil arranque, el motor se apaga en baja, alto consumo de combustible, baja potencia del motor, emisiones altas, inestabilidad del motor en marcha mínima. Código de escáner. Cuando un inyector falla, el escáner reporta lo siguiente. Código OBD2 descripción. PO201 circuito de control del inyector número 1. 202 inyector número 2, 203 inyector número 3 y 204 inyector número 4. Inspección visual. Verificar que el arnés del inyector no esté sulfatado, oxidado o quebrado. Limpiarlo con un líquido para limpiar contactos eléctricos o reemplazarlo. Verificando la resistencia interna de los inyectores. Para verificar la resistencia interna de los inyectores debemos realizar los siguientes pasos. Primero, desconecta los inyectores de sus conectores eléctricos. Segundo, coloca el multímetro en su función de ohmios. Tercero, con la punta del multímetro se verifica la resistencia de cada uno de ellos. Los valores de resistencia son entre 11 ohmios a 18 ohmios. Algunos resultados de la prueba. Caso 1. Todos los inyectores de combustible registraron la resistencia especificada. Esto confirma que los inyectores de combustible no están defectuosos. Caso 2. Uno de los inyectores de combustible registró un valor de resistencia completamente diferente al indicado. Esto indica que el inyector de combustible está defectuoso. Se necesita reemplazar este inyector de combustible. Nula derivación a masa de los inyectores. Para ello debemos colocar una punta del ohmómetro en la carcasa del inyector y la otra punta en la bobina del inyector. En caso de que esté derivado a masa, el inyector deberá ser reemplazado. Verificación de la presión de combustible. Verificar que la presión del combustible que llega a los inyectores sea la indicada en el manual, aproximadamente 2,8 y 3,5 bar de presión de combustible en la rampa, y en un motor de 16 válvulas llega a tener 4 bar de presión. Esto es para descartar que otros dispositivos tengan fallas como la bomba de gasolina, el regulador de presión o el filtro de combustible esté sucio. ¿Cómo encontrar el inyector averiado o sucio? A continuación describiremos los pasos para encontrar un inyector con anomalía. Primero, identifico el cilindro muerto. Verificar que el cilindro muerto tenga alimentación de chispa. Verificar que el cilindro muerto tenga buena compresión. Verificar las pulsaciones de activación al inyector del cilindro muerto. Intercambio el inyector del cilindro muerto con el inyector del cilindro vecino. Verificación y limpieza de inyectores. Para la verificación utilizaremos un banco de prueba de inyectores para revisar las siguientes condiciones del inyector: fugas, suciedad, operación y goteo. El analizador que poseemos en el taller es el que nos muestra la imagen. Las operaciones las iremos verificando en las siguientes imágenes. Verificar que no existan fugas en el cuerpo del inyector.
Verificar que el inyector no gotee. Si el inyector gotea, este debe ser reemplazado. Verificar que el inyector tenga un rociado vertical y cónico. En caso de contrario, lavalos o reemplazalos. En la imagen de la izquierda, con el número 1, tenemos la atomización y el cono correcto. Verificar que los inyectores entreguen en forma uniforme la misma cantidad de combustible. En la imagen observamos el resultado en mililitros, 25, 24, 25 y 24. Observamos que no hay paridad entre los inyectores. Los inyectores, después de la limpieza, lucen impecables y además se logró una pulverización pareja y se obtuvo una mejora del 10,2%, 27 mililitros exactos en cada inyector. Limpieza de inyectores por ultrasonido. Para realizar la limpieza de los inyectores, los debemos hacer funcionar dentro de un equipo de ultrasonido, imagen de la izquierda. Como dijimos anteriormente, los inyectores deben estar funcionando bajo la acción de un generador de pulsos. Cavitación ultrasónica. Estos dispositivos trabajan por cavitación ultrasónica, que es el fenómeno mediante el cual es posible comprender el principio del lavado por ultrasonido. En un medio líquido, las señales de alta frecuencia producidas por un oscilador electrónico y enviadas a un traductor especialmente colocado en la base de una batea de acero inoxidable que contiene dicho líquido, generan ondas de compresión y de presión a una altísima velocidad. Esta velocidad depende de la frecuencia de trabajo del generador de ultrasonido. Generalmente estos trabajan en una frecuencia comprendida entre 24 y 55 kHz. Inyectores sucios. Las siguientes imágenes nos muestran distintos aspectos de los inyectores sucios. En esta imagen podemos apreciar a un inyector con la puntera quemada. Colocación de los inyectores en la batea de ultrasonido. En esta imagen observamos la forma en que van colocados los inyectores en la batea de ultrasonido. En la imagen observamos el resultado de un inyector luego de pasar por la batea de ultrasonido, donde se lo mantuvo 20 minutos sumergido en el líquido limpiador bajo la acción de las ondas de choque a temperatura controlada. El inyector ha quedado eternamente impecable, además se procedió a cambiar los O-ring y los filtros. Fiat Siena 1.4 Flex. En las siguientes imágenes nos muestra cómo son los inyectores del Fiat Siena 1.4 Flex y sus características eléctricas son: tensión de alimentación 12 voltios, resistencia eléctrica 18,8 a 15,2 ohmios a 20 grados centígrados. Hemos llegado al final de todo lo referente a los inyectores, a su funcionamiento y los procesos de mantenimiento y su reparación. Nos queda por realizar la parte práctica con los elementos que tenemos en el taller, que quedará para más adelante. Como siempre, al Classroom subo el apunte y el correspondiente TP. Si no entendieron algo, me lo comunican en el Classroom. Hasta la próxima.